A ver, dice lo siguiente. A ver, en un alto horno, el mineral de hierro, el óxido de hierro, se convierte en hierro metálico a través de la reacción de reducción óxido de hierro 2 más monóxido de carbono para dar hierro metálico más CO2. ¿Vale? Es que eso se escoge Ingao. Eso es. ¿Puedo acercar un poco a Pablo para mí? No. Sí. Sí, que os voy a copiar aquí. Es óxido de hierro más dióxido monóxido de carbono para dar hierro metálico más CO2. Sí, es una ejercicio nuevo. Esta es una reacción que tiene lugar en los altos hornos. Entonces me dicen, ¿cuántos moles de monóxido de carbono se necesitan para producir 20 moles de hierro? ¿Cuántos moles de CO2 se desprenden por cada 10 moles de hierro formado? Y luego, como extra, lo que haremos será calcular lo mismo en gramos. ¿Vale? Estoy en Classroom, en el ejercicio de introducción a la estequiometría que os acaba de saltar. Lo acabo de mandar ahora. Claro. Dejaremos tiempo para hacerlo en clase también, pero sí que creo que es importante que vayamos haciendo alguno para que veáis cómo se hace. ¿Lo tenéis localizado en el móvil o no? No. En el propio enunciado, un poco más abajo está. ¿Sí? De todas maneras, no os preocupéis porque voy a copiar todos los datos de la pizarra y lo voy a grabar. Esto es... no sé si he puesto fecha todavía. La pondremos en función de cómo lo llevéis. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacerlo. En primer lugar, la reacción. Óxido de hierro 2. Ya sabéis que es óxido de hierro 2 porque esto tiene 2 menos y más 2 y al intercambiarse simplificado. El monóxido de carbono, que actúa como agente reductor. Reductor significa que transforma el hierro 2 más en hierro 0. Pasa lo mismo, los dos tienen 2 arriba y aquí es dióxido de carbono. ¿Hasta aquí lo vemos bien? Sí. Venga, ¿qué haríamos ahora? Anotar los datos que me dicen. Me dicen cuántos moles de monóxido de carbono se necesitan para producir 20 moles de hierro. Entonces ponemos la tabla. Ya está ajustada. ¿Está ajustada? Sí, que está ajustada. Sí, está ajustada. ¿Van a estar ajustadas todas o no? No. A ver, en este caso ponemos moles iniciales, moles finales. Esta columna Siempre van a ser los mismos. sí, O sea, las sean iniciales, cantidades. moles iniciales. Eso es. Me dicen cuántos moles de monóxido de carbono se necesitan para producir 20 moles de hierro. Entonces, lo que me dicen es que al final se producen 20 moles de hierro. Me están dando directamente moles, lo cual no es habitual. Lucía, dime. Que sea de escoger Ingao. Su índice se ha ido al final. Ya lo cambiaré.
¿Hasta aquí lo veis bien? Vale. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Me están pidiendo... Esos 20 te los da el enunciado. Esto es el dato que me dan. Me dicen, ¿cuántos moles de monóxido de carbono? ¿Cuál es el monóxido de carbono? Este. Tengo que calcular cuántos moles necesito para poder producir 20 de hierro. Si la reacción está bien ajustada, lo que me está diciendo es que por cada mol de monóxido de carbono se forma un mol de hierro. Ah, no, uno. Vale, ya sé que es el 232. No partimos de este óxido de hierro. Partimos de este óxido de hierro. Así. Y entonces no está ajustada. Perdonadme porque la reacción estaba ajustada de saque. Entonces, para ajustarla, ¿qué tendríamos que hacer? Un 2 en el hierro. Tenemos 2 de hierro aquí. Luego eso significa 2 hierros. ¿Verdad? Y ahora, tengo 3 oxígenos y 1, 4. Aquí un 2. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Isabel. ¿Qué pasa, Isabel? Sí, entonces está mal. Está mal. Y si Entonces hay un 3. pones un 2 y un 3. Claro, se cambia. Hay un 3 y hay un 2. No, sí, sí. Hay un 2. Aquí un 2. Sí, y hay un 3. ¿Dónde un 3? ¿Dónde el 2? ¿Aquí? No, no, espera. Y si pones Espera, ahora hay. por un 2 soledad. ¿Aquí? Un 2 en el... Con lo cual, 4. Un 3. 4. ¿Y ahora? Ahora tenemos 7. No, 2 en el ¿cómo se CEO. llama? 3, 6, 7, 7. 2 en el CEO. Un 2 en el Y ya está. Sí, claro. ¿Seguro? No. ¿Qué? Coño, ahora hay Espera 6 un momento. Ahora 4. En la derecha del todo. Ay, no, que no da. A ver, dime. A ver, borramos todos y me decís, ¿cómo creéis que serían los números? Pero si ya estaba ajustado. A ver, déjame un momentito hablar. 3 CO, 2 de hierro 2 de hierro y 3 de. y 3 de CO2. Vamos a comprobar. 2 hierros, 2 hierros. 3 y 3, 6. 3 por 2, 6. Muy bien. Carbono, 3, 3. Muy bien. Tanteo. A ver, esta es un poco liosa, ¿eh? No os las voy a poner tan así. Esta es un poco... Antonio, pero no estaba ya ajustada. Porque la base No está ajustada, ahora sí, no está ajustada. antes no tenía el hierro y el oxígeno. No, pero es que es lo que... A ver, si os fijáis, ese 232 es que ha descuajeringado. El óxido de hierro del que partimos es óxido de hierro 3, no óxido de hierro 2. Que me he equivocado al interpretar el enunciado. Si hubiera sido óxido de hierro 2, entonces de saque hubiera estado ajustada. Así se complica un poquito. Bueno, a lo que vamos. Si por cada 3 formo 2, ¿cuántos necesito para formar 20? Fijaos aquí. Si por cada 3 moles de CO produzco 2 de hierro metálico. Luego, si aquí tengo 20, ¿aquí qué tiene que haber? 30, ¿verdad? Una regla de 3, una proporción. Si cada 3 producen 2, ¿cuántos producen 20? ¿Y cómo sería? Y esto sería 2 por X igual a 3 por 20. No más da. Y de ahí, No está aquí.
¿Lo habéis visto? ¿Fácil? No, no entiendo. ¿Que no entiendes el qué? A ver, lo repito. Que por qué si hay 20 moles de hierro tiene que haber 30. Porque tiene que mantener la misma proporción que aparece en la fórmula. ¿La fórmula está ajustada? Sí. Si la fórmula está ajustada, me está diciendo que por cada 3 moles de CO se forman 2 de hierro. Pues tiene que haber 10 en el CO. No. De 2 o 3. No. La proporción no dice eso. La proporción dice, lo voy a poner como fracciones. Si por cada 3 consumo 2, ¿cuántos me dan falta si finalmente tengo 20? Y si despejas de ahí, eso es 30. ¿Vale? Pero entonces los dos de los lados se los quitas porque tú quieres. ¿Qué 2 de los lados? El P2O3 y el 3CO2. No sé. A ver, chicos, hay mucho ruido de fondo y me está costando sintonizar lo que me está diciendo Alberto. A ver, explícate, ¿qué es lo que quieres decir? Y no sé por qué no estás haciendo uso del P2O3 y el 3CO2. Porque me están diciendo, si yo tengo al final, el enunciado me dice, si yo tengo al final 20 moles de hierro, ¿cuántos moles de CO me hace falta? Si me preguntan, Esa era la pregunta. claro, es la pregunta. Si me preguntaban por el otro, iría al otro. De hecho, en el siguiente caso me preguntan por otro, ¿verdad? Por el... Dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se desprenden por cada 10 moles de hierro formado? ¿Cuántas moles de dióxido de carbono? Entonces ahora me dice, imagina que en lugar de tener 20, estás en otro caso y resulta que tienes 10. ¿Cuántos se van a formar de dióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿Cómo calcularías esto? Si por cada 2 se forman 3, estoy mirando este 2 y este 3, por cada 10, X. Con lo cual, ¿15? Insisto que es mejor con proporciones que con reglas de 3, pero como sé que os cuesta menos con reglas de 3, de momento ya llegaremos a las proporciones. ¿Lo pilláis? En general, vamos a ver si habéis entendido. Vamos a jugar un poco más. Vamos a hacer uno completo, que no viene ahí. Imaginad que yo tengo... Pero una pregunta, Antonio. Si este ya está acabado, No hay que hacer nada más. no hay que hacer nada más. Solo Solo pedía los moles. Sí. Solo pedía los moles. No os quería eso. A ver, dime, Laura. Perdón, Lucía. Que hay que saber interpretar lo que te dicen, porque, o sea, yo leyendo las preguntas y las respuestas no sé ponerlo en la tabla. Ya, es verdad, tienes razón, es una cuestión de los enunciados, pero eso se consigue haciendo muchos ejercicios. Ahora que lo has visto hecho, ¿sí que lo entiendes? Os voy a proponer otros posibles enunciados a ver si sois capaces de rellenar, ¿vale? En el misma fórmula, para que no tengáis que pensar en la fórmula ni despistados, aquí mismo. Ahora lo que vamos a buscar es, me dicen tal dato, ¿en qué se traduce? ¿Vale? Laura, dime. Pero hay una la pregunta cuántos moles de CO se desprenden por cada 10 moles de hierro en la que acabamos de hacer. Sí, es que no tiene más, es 10 y... Entonces, ¿hay que hacer dos tablas distintas? O... No, en la misma tabla se podría poner. Dime. Porque he puesto 10. ¿Por qué he puesto? 10. Porque me lo dice el enunciado. Me dice, ¿cuántos moles de CO2 se desprenden por cada 10 moles de hierro? 10 moles de hierro, ¿qué es esto? Formados. A ver, os voy a proponer diferentes enunciados porque yo creo que el problema que tenéis es interpretar el enunciado. Entonces, vamos a hacer como muchos juegos rápidos, como si fueran voleas. Propongo un enunciado, no hace falta que toméis nota, y vemos en qué se traduce, ¿vale? Por ejemplo, si me dicen, en esta misma reacción, yo tengo 1 kilogramo de óxido de hierro 3. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono? Mejor dicho, sí, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se forman? Repito, yo tengo, ¿cuántos kilos hemos dicho? 1 kilo. Tengo 1 kilo de
F, 2 o 3. Esto es lo que yo sé. Y lo que me piden son los moles de CO2. ¿Cómo lo haríais? Un momentito, pensamos. ¿Dónde me situaría? Vamos a poner aquí datos iniciales. Porque claro, lo que me están dando no son moles, son kilos. ¿Dónde colocaríais ese dato de 1 kilo? Debajo del código. Aquí, ¿verdad? Sí. Lo pondríamos en gramos, mejor. 1000 gramos. Y ahora, voy a marcar en color rosa pale. ¿Dónde estaría lo que me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Los moles de... ¿Y eso dónde está? Aquí. ¿Lo veis? Me están dando gramos de C2 o 3 y me están pidiendo moles de CO2. ¿Cómo lo calcularíamos? Para poder calcularlo, tengo que pasar de gramos a moles. Y recordemos cómo se hacía eso. El número en moles es el número de gramos partido por la masa de un mol. ¿Os acordáis? Esa fórmula la vimos el otro día. ¿La masa de un mol de qué? De esto. La masa de un mol de esto. ¿Cuál es la masa de un mol de óxido de hierro? Dime, David. No, esa es una duda. Lo que... Esta no claro, ¿no? Sí, Vale. porque te veo un poco disperso. No pasa nada. Lo hago Pablo y tú lo podéis ver. 1000 dividido para la masa de un mol. ¿Cuál es la masa de un mol? Vamos a buscar. Para calcular la masa de un mol me hace falta. Dame hierro. Toma hierro. El oxígeno. El carbono. Ya está. El hierro tiene de masa atómica. Esto no hay que saberlo, ¿eh? Esto me lo dan. Carbono, porque no hay al principio carbono. Me la pongo por si acaso. Lo multiplicamos por 2, ¿no? Sí, ya la vamos. ¿Y el carbono? 12,01. Por lo tanto, la masa de un mol de Fe2O3, ¿cómo la calcularíais? Pues 2 de hierro. 2 por el hierro más 3 por el oxígeno. ¿Y eso cuánto es? Dos por... Ya lo han dicho por ahí. 159, muy bien. Gramos por cada mol de óxido de hierro 3. ¿Hasta ahí lo veis? Vale, ¿qué hago con ese número ahora? Tengo que pasar de gramos a moles. ¿Cuántos gramos tengo? 1000. ¿Cuánto vale la masa de un mol? 159,7. Entonces, si hago la cuenta, 6,26. divido 1000 entre 159,7 y me sale 6,26 moles. 1000 dividido 159. ¿Habéis entendido la cuenta? Luego ya tengo el primer paso, que es ir de aquí a aquí. Ahora, si tengo 6,26, si yo tengo un mol de óxido de hierro 3, aquí me dicen que se forman 3 moles de CO2. Por cada 1, 3. Por lo tanto, por cada 6,26, ¿cuántos se formarán? Luego aquí, por cada 1, se forman 3. Por cada 6,26 se forman X. Es decir, se forman el triple por cada 1.
1. Es el número, el que mide es el que está delante. 1. Olvidaos de estos. Estos son cuántos átomos hay de uno por cada por cada uno de los. Eso ahora no lo estoy mirando. Esto no lo miro. Yo miro un de esto. Y se forman 3 de esto. Por cada uno, 3. Para la proporción, mide solamente el número delante. Dime, Laura. O sea, yo no entiendo por qué si tienes 2 moles de óxido de hierro, te sirven esos para hacer el dióxido de carbono. Pues porque, pues porque los átomos de dióxido de carbono provienen de aquí, parte de los de oxígeno. Porque las reacciones, aunque tienen lugar entre moles, en el fondo es molécula a molécula. Bueno, y el resultado es el de Aquí, dime, Belén. ¿De dónde saco el 6,1? De dividir 1000 entre la masa de un mol de F2O3. Masa entre masa molecular. Esa fórmula os la tenéis que aprender. Grabar en vuestras mentes. Os la podéis tatuar en el culo, lo que queráis, pero no la olvidéis nunca. Yo tengo un montón de fórmulas tatuadas que no os mostraré nunca, para que no se me olviden. Ah, porque yo cuando trabajo siempre hago con un espejo y así voy viendo. Es mentira. No os tenéis que tatuar ni una fórmula, la tenéis que grabar aquí, ¿vale? ¿Seguro? ¿La tenéis hasta aquí claro? Bueno, ¿cuánto sale esto? Pues será, repito la jugada, por cada uno, 3, por cada 6,26, X. Luego, si veis aquí, lo que tengo que hacer es multiplicar 6,26 por 3. 18,78. No se fía de nosotros. No, lo compruebo. Así. Joder, entonces eres listo. ¿Hasta aquí lo veis? Y ahora, ¿cuántos gramos? Aunque no me lo pidan, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono son eso? ¿Cómo pasaría a gramos? Es el paso contrario de aquí. Si para pasar de divido por la masa molecular, para pasar de moles a gramos, divido, multiplico por la masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular por la que tengo que multiplicar? La del CO2. Entonces, ahora, ¿qué haríais? ¿Cómo pasaríais de aquí, que son moles, a los gramos? 32, 48,5. Lo primero que haríais sería calcular la masa molecular de cuál. Venga, ¿lo habéis calculado? No. ¿Puedo borrar aquí? Calcularíamos la masa molecular del CO2, que sería 12,01 más 2 por 16. Y esto es, eso es, lo comprobamos. $44,01 gramos por cada mol. ¿Gramos por cada mol? Sí. ¿Y por qué no multiplicas el 3 por el 2? El 3. Porque para calcular la masa molecular es de la molécula. Pero ahí tenemos, tenemos 18 moles. Entonces tenemos 18,78 moles. Y lo tenemos que transformar en gramos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar. O sea, lo que estamos haciendo ahora es, si yo quiero calcular los gramos, multiplico la masa de un mol por el número de moles. 44,01 es un gramo. 44,01 por 18,78. Vale, pero Antonio, 44,01 es un mol solo. Un mol de CO2. Eso es. Entonces tengo que multiplicarlo por 18. Eso es. ¿Y eso cuánto sale? No sé. Hay que multiplicar 44,01 por 18, ¿no? Claro, porque 44,01 es un mol. ¿Y qué has hecho? 41,0, o sea, 44,01 Por 18. Por 18,78. Y esos son Si queréis os escribo aquí. no me lo borres. Aquí multiplicamos por la masa de un mol. ¿Vale? Mientras que aquí
dividimos por la masa de un mol. ¿Y eso? ¿Lo veis? ¿Si lo habéis entendido? Nosotros lo hemos hecho para el óxido de hierro 3 con el CO2. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Podríamos rellenar el resto de la tabla? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces vamos a rellenar. ¿Cuánto necesitamos de monóxido de carbono? Venga, ¿cómo lo haríamos? 1 es 3, de 6,26. 6,26 por 3. Ahora queremos saber cuántos moles de monóxido de carbono necesito para consumir los 6,26 moles de óxido de hierro. Vamos a volverlo a pensar. Todo el rato regularmente. Si cada mol de óxido de hierro forma 3, 6,26 se dan X. Fijaos que es la misma proporción que pasaba aquí. 1, 3, 1, 3. Es la misma. Con lo cual va a ser el triple. Aquí, ¿esto cuánto va a ser? 18,72. Muy bien. 78. ¿Y esto? ¿Cuántos gramos serían? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por Cero. Por la masa de... la masa de un mol. ¿Y un mol de qué? El CO2 no es... De CO2, ¿verdad? Pero eso es CO. De CO. Pues lo volvemos a hacer. Es la masa molecular de CO, que es igual que esta, pero con un solo oxígeno. 18. No se multiplica por 3. ¿No? Es 28. 28 Alberto. Sí, claro, por 0,1. Joder. Con lo cual, ¿cuánto saldría ahí? 28 con 0,1 por... ¿Esto cuánto es? 0,3 gramos. ¿Verdad? Vale. Y entonces, Cuando tienes subida se multiplica, cuando tienes baja se divide. eso es. Fácil, ¿no? Ahora, ya sé cuánto necesito de este y de este. ¿Cuánto se va a formar de hierro? En este caso, ¿cuánto hierro se va a formar? ¿Cómo lo haríamos? Otra vez lo mismo. Si por cada uno formo 2, ¿Y por qué estás siempre cogiendo eso? porque este es el que me dan como dato inicial, porque yo parto de aquí. Entonces tengo que partir de lo que sé que es seguro. ¿Qué es esto? 6,26. Dime, Raúl. Este, por cada uno formo 3. Ah, vale, vale. Por cada 6, 26, 18. Entonces, a ver. Uy. ¿Cuánto tengo que poner ahí? En hierro. Ah, sí, de cada uno. Cada uno. Tengo 2. De cada 6,26. Tengo X. ¿Y cuánto se da eso? Pues unos 12,52. Será el doble. ¿Lo veis? De 1, 2, de 6,26, el doble de 6,26. Moles. Ah, perfecto. ¿Y eso cuántos gramos son? Depende de lo que queráis. 699. Claro, tendré que multiplicar. En este caso la molécula tiene solamente un átomo de hierro, ¿verdad? No hay molécula, es hierro metálico. Entonces es multiplicar esto por 50 y pico. 55. Y entonces me queda 12,52 por 699,24. ¿Debes de completar la tabla entera o solo lo que nos piden? No, solo que nos piden, pero en este caso he hecho todo para practicar. Y ahora viene una cosa tremenda, tremenda, no os quiero asustar, pero claro, si yo esto lo he hecho bien, la materia no se puede perder por el camino, ¿verdad? Fijaos, ¿cuánto tenía de óxido de hierro 2 al principio? Principio, final. ¿Cuánto tenía al principio? 1000.
¿Y con cuántos gramos reacciona de CO? Con lo cual al principio, ¿cuánta masa tenía? 3, 0, 6, 2, 1, 5. 1526,03, kilo y medio. ¿Hasta ahí lo vemos? Ahora, al final, ¿cuánto se forma de hierro? 699. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué se va al final? Hacia lo loco. Al final, porque al final, yo al principio tengo esto, esos reaccionan, desaparecen y aparecen estos otros. 699,24. ¿Y de dióxido de carbono? No da lo mismo. Da 1500. Y esto es 25,75. 7, 5, 2, 15. Ah, vale. Pero casi, ¿no? Eso vale, ¿no? Porque se pierde energía por el camino. Gracias. ¿por qué no sale lo mismo? Por los decimales. Por los decimales. Por los decimales. 525. Porque Si lo redondeas. en el proceso de truncación, en cada operación yo voy perdiendo, en realidad tiene que salir lo mismo. Estrictamente hablando tiene que ser lo mismo. Pero a lo que voy es, en mi proceso de medida y cálculo, cometo errores, es inevitable. ¿Lo entendéis? No, pues voy a explicar eso. Si lo vuelvo a contar. A ver, dime, David. Dime. Se mueve de ahí. Dime, David. A ver, Pablo, ¿sabes móviles ahora quién es? A ver, un momentico que no digo David y David siempre tiene algo interesante que decir o no. Dime. Del 18,78, la fecha de abajo, ¿cómo has sacado? Multiplicando por la masa de un mol. Vale, gracias. Queda 28,01. Belén. Entonces, si en el examen te ponemos que da, por ejemplo, si nos sale 1525 los dos o 1500 hasta lo que es 20, estaría bien. Sí. Sí, porque en estos ejercicios, cuando yo corrija vuestro resultado, hay un pequeño error de precisión que es debido a la truncación. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, la pregunta de sería cuánta masa de ambos, ¿no? Sí. Y aquí la pregunta, por ejemplo, te podría decir, demuestra que se conserva la materia al principio y al final. La ley de la conservación de la masa. Una pregunta, eso que dijiste, que no vas a hacer esto, pero que el examen que dijiste de lo de la electrólisis que lo ibas a mirar, al final sí que Sí, lo he mirado. sí estaba. No lo hemos visto. Entonces no cuenta. Espera. Subes un punto. No, quita puntos del examen.